Hola, bienvenidos a otro video de ENARM en una diapositiva. El video de hoy es acerca de hemorragia en el segundo trimestre. Para mí es uno de los temas más preguntados y bueno, trataremos de verlo en este recuadro. Vamos a recordar que tenemos distintos escenarios que nos pueden ocasionar una hemorragia en el segundo trimestre y de acuerdo a cada paciente pues vamos a buscar nuestra posible causa de sangrado. Vamos a hablar de placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normicenta, de acretismo placentario, de ruptura uterina y base previa. Base previa no se considera tanto hemorragia del segundo trimestre, pero bueno, igual está en el cuadro para como ya tener las bases y cuándo vamos a pensar en esto. Entonces vamos a empezar con placenta previa. Esta va a ser la causa más frecuente de sangrado en el segundo trimestre del embarazo. Su inicio va a ser lento, o sea, no va a ser brusco o uno. Aquí entre nuestros factores de riesgo más importantes van a ser las cicatrices uterinas. Vamos a ver que las cicatrices uterinas van a ser factor tanto en la placenta previa como en el acretismo como en la ruptura. Sin embargo, vamos a asociar a las causas de esa cicatriz cada cuadro. Entonces, en caso de la placenta previa se asocia más a una cicatriz secundaria a una cesárea. Entre otros factores tenemos la multiparidad, los embarazos que se presentan en madres añosas, por así decirlo, mayores a 35 años, tabaquismo o un parto después de cesárea o el antecedente de placenta previa. En obstetricia siempre hay que buscar antecedentes de algún cuadro previo porque muchas veces ese cuadro se va a presentar en el siguiente embarazo. Igual si la mamá presentó, por ejemplo, una placenta previa, la hija tiene riesgo de presentar esos casos. En cuanto al cuadro clínico, va a ser una hemorragia intermitente, va a ser roja, indolora. Aquí no va a haber cambios en el tono uterino, por eso es que no hay dolor. Y digamos que no los pueden presentar como un sangrado posterior al coito o a las relaciones sexuales y se va a asociar más al final del segundo trimestre. Ahora, para diagnosticar una placenta previa debemos llegar a la semana 32 porque durante semanas previas puede que tenga inserción baja nuestra placenta, pero no va a significar que sea una placenta previa. Entonces, bueno, aquí ven en la parte superior el diagnóstico de inserción baja de la placenta se realiza cuando el borde placentario se encuentra a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno sin llegar a cubrirlo. O sea, vamos a hablar de placenta previa cuando se cubra todo el interno. Hay otra clasificación, esta creo que ya no la preguntan, de cuando era marginal y inserción baja, etcétera. Pero ahorita solo vamos a hablar ya sea de una placenta previa total o de inserción baja. Entonces ya dijimos inserción baja va a ser cuando se encuentra a menos de 20 milímetros, placenta previa total cuando nos cubra todo el orificio cervical interno. Entonces este diagnóstico lo vamos a poder confirmar en la semana 32 y vamos a hacer nuestro tamiz con el ultrasonido endovaginal entre la semana 28 y 34. Aquí es muy importante que si sospechamos de una placenta previa no realicemos tacto vaginal. Ahora, ¿qué medidas vamos a tomar? En caso de que presentemos un sangrado y tengamos el diagnóstico de placenta previa, pero no sea muy significativo, podemos tratar de aguantar un poco nuestro embarazo, dar maduradores pulmonares y interrumpirlo entre la semana 34 o 36. En dado caso que tengamos un segundo sangrado antes de estas semanas, entonces ya tendremos que realizar nuestra cesárea. En dado caso que nuestra paciente ya llegue sangrando, tendremos que realizar nuestra cesárea urgente. Y si, digamos, hicimos nuestro tamiz e identificamos y llevamos los cuidados correspondientes durante el embarazo y nunca sangró nuestra paciente, podríamos intentar interrumpir el embarazo hasta la semana 36 o 37. Aquí, ¿qué tipo de cesárea vamos a realizar? Va a ser una cesárea segmentaria o tipo Kerr. Bueno, pasando al desprendimiento de placenta normicenta, este sí va a tener un inicio súbito o abrupto. Aquí va a cobrar importancia el antecedente de un desprendimiento de placenta previo.
la hipertensión arterial y drogas como la cocaína. Esto porque nos producen vasoconstricción y eso puede hacer que se desprenda la placenta. Aquí nuestra hemorragia va a ser oscura. Aquí sí vamos a tener dolor porque va a haber hipertonía uterina. También vamos a tener policistolia y una alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Aquí el tratamiento va a ser por medio de cesárea y va a ser urgente. Difícilmente vamos a tener tiempo de realizar algún estudio diagnóstico como el ultrasonido, pero si se los llegan a preguntar, se puede hacer diagnóstico por ultrasonido abdominal, donde vamos a ver el movimiento de la lámina coriónica, podemos encontrar un hematoma intraamniótico o una colección retroplacentaria. Aquí en la mayoría de los casos va a presentarse un óbito fetal y se nos puede complicar con un SID. Solamente el 20% de las pacientes puede que no presenten sangrado, pero la verdad es que esto va a ser una urgencia y vamos a tener que realizar la cesárea lo más pronto posible. Y bueno, si tenemos nuestro feto viable, que muchas veces ya no es el caso, la duración pulmonar, interrumpir. Igual si gustan comentar qué se usa para la maduración, son esteroides, beta o dexametasona, si saben en qué casos, y las dosis lo pueden poner en comentarios. Ahora hablando de acretismo placentario, aquí igual el inicio va a ser abrupto. Aquí se nos va a presentar en pacientes mayores de 35 años. Aquí cobra importancia otra vez las cicatrices uterinas, pero aquí las vamos a asociar a LUI o al antecedente de LUI, o igual un embarazo con antecedente de placenta previa o un parto después de cesárea. Igual en la gestación múltiple, esto va a ser porque con el LUI se afecta a lo que se conoce como la capa de Naita-Buch. Aquí el cuadro clínico se va a acompañar de un sangrado profuso. Esto va a ser si hablamos de un acretismo asociado a una placenta previa o una hematuria macroscópica en el segundo trimestre. Aquí el diagnóstico lo vamos a hacer por medio de ultrasonido Doppler y va a ser diagnóstico si encontramos menos de 1 milímetro entre endometrio y placenta. Y la imagen característica va a ser la apariencia de queso gruyere o la presencia de lagunas lacunares, se los pueden poner de las dos formas. El tratamiento va a ser de acuerdo al cuadro clínico de la paciente. Aquí sí es importante siempre realizar histerectomía porque no se puede retirar la placenta. El acretismo es que la placenta ya esté invadiendo nuestro útero, entonces no se puede retirar. También vamos a tener varios tipos de acretismo de acuerdo a qué tanta invasión tenemos, que va a ser acreta, increta y percreta. Invadir el útero, la increta ya nos va a invadir el miometrio y la percreta algún otro órgano como puede ser vejiga o recto. Entonces, pasando al tratamiento, si nuestro embarazo ya cuenta con más de 34 semanas, se puede interrumpir y hacer la cesárea con histerectomía. En dado caso de choque, igualmente se debe interrumpir inmediatamente con cesárea más histerectomía. Si nuestra paciente está estable y todavía tiene entre 28 y 34 semanas, podemos dar nuestra maduración pulmonar e interrumpir el embarazo a las 34 semanas. ¿Por qué a las 34 semanas? Porque ya se considera un feto más o menos viable y si esperamos más, la mortalidad aumenta 10% por cada semana que esperemos. Entonces, siempre tenemos que buscar lo mejor para el binomio y en este caso pues va a ser interrumpir el embarazo a las 34 semanas. Ahora hablando de la ruptura uterina, igual va a tener un inicio abrupto. Para mí creo que este es el más fácil de identificar en caso clínico. Obviamente en la vida no quisiera que pasara nunca, pero bueno, aquí se va a asociar a infecciones uterinas, a una malformación y volvemos al caso de la cicatriz uterina, pero aquí va a ser secundario a una miomectomía. Entonces también se encuentra como factor de riesgo la adenomiosis. También aquí puede cobrar importancia el uso de ototóxicos y realizar la maniobra de Christeller. Aquí el cuadro clínico va a ser una hemorragia abundante, va a ser un choque súbito, vamos a perder la presentación fetal, hay probabilidad de que palpemos las partes fetales, vamos a tener alteración en la frecuencia cardíaca
y en un 60% de los casos vamos a encontrarnos con muerte fetal. Aquí el tratamiento va a ser la laparotomía. En dado caso que solo tengamos una dehiscencia, haremos la reparación. Pero si ya tenemos la ruptura uterina como tal, pues tendremos que hacer la histerectomía. Ahora, muchas veces para prevenir estos casos realizamos cesárea, pero en la GPC nos mencionan que podemos ofrecer un parto después de cesárea solamente si tenemos el periodo libre, o sea, más de 18 meses entre el parto y la cesárea anterior, y si desencadenamos un trabajo de parto espontáneo, que nuestro bebé esté cefálico, que esté encajado, que tengamos más o menos 4 centímetros de dilatación y 80% de borramiento, y que contemos con forceps para poder agilizar el parto. Si no tenemos todo esto, no podemos ofrecer un parto después de cesárea y tendremos que ofrecer una cesárea a las 39 semanas. Y bueno, también podemos ofrecer la cesárea en dado caso de antecedente de la miomectomía, porque va a ser nuestro factor de riesgo más importante. Y finalmente la base previa, va a ser un cuadro abrupto, se va a presentar cuando ya sea espontáneo o nosotros rompamos las membranas, se va a iniciar una hemorragia. Esto va a ser porque hay vasos adheridos de la placenta a las membranas. Esto nos va a provocar un sangrado importante, hay mucho riesgo de pérdida fetal y también vamos a tener que realizar una cesárea urgente. Igual en estos casos muchas veces es un muy mal pronóstico para el bebé y para la mamá pues hay que evitar el choque. En este cuadro de arriba les puse los tipos de histerectomía de acuerdo al cuadro clínico. Este es como un plus, cuando es que vamos a realizar histerectomía total, cuando es que vamos a realizar obstétrica subtotal, cuando vamos a realizar una radical. La total se va a presentar cuando tengamos algún acretismo o acretismo con placenta previa, que también se presenta. La obstétrica subtotal va a ser en los casos de hemorragia postparto, o sea, atonía, desgarro, cualquier otra situación. Y la radical solamente va a ser cuando hablen de neoplasias o cáncer. Y bueno, eso es todo en cuanto a hemorragia del segundo trimestre. Aquí lo más importante que recuerden va a ser sus antecedentes y el cuadro clínico. Como ven, la mayoría pues se interrumpe por cesárea. Ya no tiene que recordar tantas cosas. Pero si, por ejemplo, en la placenta previa nuestro sangrado va a ser indoloro, eso es lo importante, y va a ser rojo rutilante. El desprendimiento, porque es un sangrado un poquito más arriba, va a ser oscuro y vamos a encontrarlo como una hematuria macroscópica. Y si no, recordar que aquí el diagnóstico va a ser por Doppler. También recordar cuando hablamos de increta, creta, percreta. Y en cuanto a la ruptura, pues la palpación de partes fetales. Espero les sirva este video, comenten dudas, preguntas y bueno, lo que les dije cuando usar beta, las dosis, eso sí lo preguntan para que lo recuerden. No se los voy a decir para que lo busquen. Está fácil de todas formas, es lo mismo para ambos, solo cambian la cantidad de dosis. Eso es todo por hoy, espero les guste este video. Gracias.